Saludos y buenas noches, una semana más, amigos y amigas, en este Primera Plana. Ya saben que con motivo de las elecciones del próximo 25 de marzo hemos querido darles a conocer las propuestas, los candidatos de al menos 5 partidos políticos, los 4 que ya tienen representación en la Junta, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Foro Asturias, y además también Unión, Progreso y Democracia. Eso tocaba la semana pasada. En esta ocasión, en este jueves, en este Primera Plana de hoy, queremos darles a conocer las propuestas y los candidatos del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Lamentablemente, el Partido Socialista ha declinado la invitación ofrecida por esta casa para estar entrevistado en este mismo estudio y esta misma noche. Así que, como decíamos, será tan solo Izquierda Unida la que componga nuestro bloque de hoy, que se cerrará, por cierto, el próximo día 22 con la presencia del presidente del Principado de Asturias y candidato de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, y del candidato designado por el Partido Popular para estar en esta entrevista. Eso será la semana que viene. Insistimos, hoy la tertulia, el programa, el Primera Plana va a quedar en cierta medida cojo, pero queremos exculpar a esta televisión de ese asunto, ya que hemos cursado la invitación, como decíamos, conveniente al Partido Socialista, pero han rechazado estar aquí. Dicho esto, vamos a pasar a ofrecerles ya sin más la entrevista realizada con Izquierda Unida, con su candidato Jesús Iglesias. Esto es lo que nos contaba sobre sus propuestas y sobre el programa con el que concurren a esas elecciones del próximo 25 de marzo. ¿Qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a un programa más en esta serie que nos hemos marcado para ir dándoles a conocer los diferentes programas de las diferentes también formaciones que concurren a esas elecciones del próximo 25 de marzo, las terceras elecciones, y contamos también las generales en menos de un año, en apenas 10 meses. Eso ha obligado a muchos a preparar de forma rápida la campaña electoral, las listas, y a ser austeros en la mayoría de los casos en estos tiempos que corren. Vamos a conocer hoy un poco más acerca de cómo han preparado esa campaña electoral y qué es lo que ofrecen algunas formaciones como Izquierda Unida. Pero antes, como siempre, el perfil de quien es el candidato a la presidencia asturiana por Izquierda Unida. Bueno, pues ya la han podido conocer ustedes un poco más. Jesús Iglesias repite, en este caso, como candidato de Izquierda Unida a la presidencia asturiana. Decimos, Jesús, que repite porque no es así en todos los casos. Algunos, caso del Partido Popular, han buscado un nuevo candidato. Bueno, el resto no sé si les daba tampoco mucho más tiempo, ¿no?, a preparar esta campaña tan improvisada. La verdad es que, salvo para quien tomó la decisión de convocar elecciones, y por lo tanto hay que presuponer que al menos algún tiempo antes ya sabía que lo iba a hacer, al resto nos pilló efectivamente contando con la idea de acabar una legislatura para la que los ciudadanos habían votado y habían elegido para 4 años. Este adelanto electoral, que es la primera vez que ocurre en nuestra comunidad autónoma, que tampoco es muy frecuente en la historia reciente de nuestro país, en otras comunidades autónomas, ha significado pues la parálisis absoluta de todas las iniciativas y proyectos que al menos nosotros habíamos ido planteando en la Junta General del Principado. Pero seguramente es el colofón más adecuado y más expresivo de lo que ha sido el gobierno de Francisco Álvarez Cascos en estos meses, ¿no? Parálisis, incapacidad para responder a los problemas, falta de diálogo y por lo tanto imposibilidad de conseguir una mayoría suficiente para gobernar y de alcanzar acuerdos que permitieran desarrollar las políticas e iniciativas. ¿No era lo más adecuado en una situación de minoría como la que tenía, con unos presupuestos prorrogados, etcétera? Yo creo que el momento no era el adecuado, que quien tenía la responsabilidad del gobierno todavía debía de haber agotado posibilidades de diálogo. En el debate de presupuestos, la diferencia que se expresaba entre Foro y el PP, que son los que están llamados a entenderse, las dos son opciones de la derecha. Foro surge como una escisión del Partido Popular, comparten historia, comparten proyecto, comparten programa electoral,
La diferencia que se expresaba en ese debate de totalidad de los presupuestos era, simplificando mucho, que el Partido Popular exigía a Foro que adaptara sus presupuestos a un ajuste que iba a venir demandado por el Gobierno de la Nación en pocos meses. Lo que se está hablando en estos días, ¿no? La reunión del Consejo de Política Económica y Fiscal para determinar los niveles máximos de déficit de cada una de las comunidades autónomas. Eso es lo que pedía el PP. Foro decía, no, apruébeme este presupuesto y ya lo ajustaré yo después. Lo ajustaré, lógicamente, una vez aprobado en la Cámara, pues sin ningún control ni ningún condicionante. Ese era el debate fundamental. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la comunidad autónoma podía haber esperado hasta estos días. Estamos hablando de que ha transcurrido mes y pico desde la disolución, y efectivamente emplazar de nuevo al Partido Popular y decir, bueno, ya sabemos cuál es el ajuste que se nos pide desde el Gobierno de la Nación. Aquí tengo el proyecto de presupuesto adaptado a esas exigencias. ¿Qué excusa tienen ustedes ahora para no aprobar este presupuesto? Y efectivamente, si en ese momento el Partido Popular hubiera seguido enrocado en el rechazo, bueno, pues a mí me parece que el escenario ya era claramente el de una disolución, pero ha sido algo prematuro e irresponsable, porque no se habían agotado todas las posibilidades de diálogo para evitar la disolución. Ha dado tiempo a preparar la campaña, que por otro lado, y la necesidad obliga, va a ser austera, me imagino, por parte de Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que esta tiene que ser una campaña diferente, porque corremos el riesgo de aburrir a los electores, y una de las preocupaciones más destacadas que tenemos en Izquierda Unida es que no haya una participación electoral elevada por hastío, por cansancio del electorado, que efectivamente en 10 meses va a tener que votar 3 veces, y lo que es peor, nos tiene que aguantar en campaña electoral 3 veces. Nosotros por eso planteamos desde el primer momento la necesidad, decíamos en la primera propuesta, una especie de no campaña, no colgar banderolas, no poner vallas, no utilizar los medios habituales de propaganda electoral, y simplemente recordar a los electores los compromisos de cada una de las fuerzas políticas que hace pocos meses ya de forma exhaustiva explicamos y remachamos, y hacerlo pues con debates en los medios de comunicación. 3 o 4 debates nos parecían que eran suficientes. Esa propuesta no tuvo respuesta favorable, bueno, realmente no tuvo respuesta de ninguno del resto de las fuerzas políticas. Pasamos al plan B. El plan B de nuestra organización es al menos hacer una campaña electoral con gasto mínimo. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros, frente a lo que van a hacer otros, y se va a ver, aunque en estos momentos digan todos, el resto, el Foro, el PSOE y el PP, que van a hacer una campaña austera, en cuando empiece, vamos a ver hasta dónde llega la austeridad. Nosotros no vamos a tener vallas, esas grandes vallas que se colocan en las ciudades y bueno, donde se puede, cerca de una carretera, donde no esté prohibido. No vamos a colocar los pósteres electorales en el ferrocarril o en autobuses, como se hizo como se hacía en otras ocasiones. No vamos a colocar anuncios en prensa, hombre, salvo el acto central, que probablemente sea nuestro único anuncio, el del acto central. Vamos a reducir al máximo todo nuestro gasto en propaganda electoral. Vamos a reciclar y aprovechar las banderolas que se colgaron en mayo con mi foto y con el lema, pues se están lavando y recuperando para volver a colocarlas, a pesar de que yo tengo que confesar que no me siento muy bien reflejado. Pero vamos, hemos decidido que se va a mantener todo lo que se pueda aprovechar. Y luego, pues a los ciudadanos les explicaremos de nuevo nuestra propuesta, pero fundamentalmente destacando lo que ha ocurrido desde mayo hasta aquí y qué alternativa hay, fundamentalmente para lograr que no se vuelva a vivir una situación como la que estamos viviendo en estos meses, que es una situación desoladora en lo político, en el peor momento social y económico.
En la campaña están incidiendo otra serie de cosas. El PSOE habla de la posible implicación de cascos en la trama Gürtel. En fin, se están llevando a cabo otra serie de la Operación Marea, otra serie de historias que poco tienen que ver quizá con lo que a los ciudadanos les interesaría. Por eso me gustaría preguntarle por temas quizá mucho más interesantes, como son cómo salir de esta crisis, cómo arreglar la economía, cómo crear empleo, sobre todo, que es lo que propone Izquierda Unida. Bueno, yo de todas maneras no minusvaloraría la importancia del compromiso de lucha contra la corrupción. Fundamentalmente porque uno de los elementos que sin duda más está devaluando la política, desprestigiándola y alejándola de los ciudadanos, y eso es muy grave porque pone en cuestión el propio sistema democrático, es la desazón que genera ver que algunos políticos pues aceptaron favores por tomar decisiones que favorecieron intereses particulares. Nosotros, en vez de entrar en ese cruce de y tú más, tú tienes gente pringada en el caso Marea y tú tienes gente pringada en la Gürtel, pues preferimos, nosotros que no estamos pringados en nada, preferimos destacar propuestas que den garantías de que esas situaciones, una vez que se hayan depurado todas las responsabilidades políticas y jurisdiccionales, penales, en los casos en que los haya, no se puedan volver a producir porque se han introducido cambios, se han creado mecanismos de control que impidan que esas situaciones se den. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que cada uno diga cómo se compromete a luchar contra la corrupción. Pero la pregunta era... Y después de eso, sí nos gustaría que hablara, al margen de la corrupción, de economía y empleo y de lo que propone Izquierda Unida en este asunto, que como le decía, probablemente, sin menospreciar lo otro, estoy de acuerdo, pero es importante, ¿no? Lo otro es importante porque afecta a la confianza, pero esto es lo que cada día viven los ciudadanos en su casa, con lo que se acuestan y con lo que se levantan, desgraciadamente, cada día. Y nosotros pensamos que hay un problema gordo y hay un problema serio, que es que las políticas que han generado esta situación de crisis económica y de desempleo son las que se sigue insistiendo que tienen que continuar desarrollándose para salir de la crisis. Y nosotros pensamos que eso es mentira y eso es falso, que esas políticas trajeron la crisis y por seguir en esas políticas nos han traído ahora una recesión económica grave en nuestro país y también en Asturias, que por eso no se puede seguir con los ajustes, no se puede seguir con el encorsetamiento de tener que pagar primero a los bancos que prestar servicios a los ciudadanos, no se puede continuar con la parálisis en la inversión pública. Y nuestro programa electoral dice que como no compartimos esas políticas de alguna manera, nos rebelamos, incluso nos declaramos insumisos frente a esas políticas y demandamos y exigimos inversión pública. La paralización de la obra pública que estaba en marcha en Asturias, los datos de la patronal del sector dicen que en el año 2011 cayó la licitación pública en Asturias algo más del 74%. De lo que gastaron en licitación pública, Administración del Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos, fundamentalmente Administración del Estado y Comunidad Autónoma. Eso se ha traducido inmediatamente en miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción perdidos. Creemos que hay que recuperar la ejecución de esos proyectos de inversión en infraestructuras porque además de generar empleo son imprescindibles para el desarrollo de Asturias y porque esta comunidad autónoma ha sido castigada en relación con otras comunidades autónomas, porque se nos ha relegado en la ejecución de esas infraestructuras durante décadas. Mientras se ejecutaban en otras comunidades autónomas, Asturias se esperaba. Y cuando empezaron esas inversiones en Asturias y parecía que al final, por fin, nos tocaba, pues resulta que ha sido una suma constante de problemas que han significado retrasos. Los tramos asturianos de la autovía del Cantábrico se iniciaron siendo ministro de Fomento Borrell, año 93 o 94, casi 20 años lleva en ejecución la autovía del Cantábrico en los tramos asturianos y no se va a concluir ni en el 2012 ni en el 2013. Se concluirán seguramente los tramos occidentales, pero vamos a seguir con el problema de Unquera-Llanes, de algunos de los tramos de Unquera-Llanes, que va a dilatar más allá en el tiempo la conclusión. Y eso es un escándalo. Lo mismo ocurre con la conexión de alta velocidad con Madrid.
no es razonable que si uno quiere ir en tren a Madrid tenga que afrontar 5 horas 40 minutos, que es lo que dura hoy un viaje a Madrid en el tren, porque eso hace imposible que puedas ir a hacer algo a Madrid, a trabajar con la pretensión de volver en el mismo día. Por lo tanto, la inversión pública tiene que recuperarse y tiene que ser una exigencia. Los ajustes tampoco pueden llevar a prescindir de alguna de las iniciativas que habían funcionado y que habían dado modestos resultados, pero que no pueden ser ahora, por muy modestos que hayan sido esos resultados, sacrificados por mor de los ajustes. Los planes regionales de empleo, los avales a la inversión empresarial, en un momento en el que los bancos han cerrado los grifos, pues porque les es más rentable pedir al 1% al Banco Central Europeo y comprar deuda del Estado al 3, al 4 y al 5% que arriesgarse a hacer un préstamo para una inversión productiva, porque seguimos todavía en la burbuja de la especulación financiera y no apoyamos la economía real. Mantener esas líneas de avales es clave. Apoyar la exportación de la empresa asturiana y mantener, por tanto, Asturias. La empresa asturiana volvió a crecer en exportaciones a lo largo del 2011. Eso hay que mantenerlo y respaldarlo. En consecuencia, compromiso con la economía productiva y defensa dentro de esta de los sectores industriales que están asentados en esta comunidad autónoma y que son los que en la primera fase de la crisis nos permitían decir que la crisis llegaba con menos intensidad porque se destruía menos empleo. Ahora, por desgracia, la crisis ha llegado también ahí al hueso, a la parte industrial de nuestra economía y también se está perdiendo empleo. Y además hay dudas más o menos interesadas sobre la continuidad en Asturias de empresas que son claves, que como se marchen, desde luego nos dejan en una situación muy dura y muy difícil. Y finalmente está el tema de la minería. Hay una fecha de caducidad, el 2018, que el Partido Popular y el gobierno de Rajoy aceptan y asumen que en el 2018 se acabó la minería en Asturias porque se acabaron las ayudas a las empresas. Y las ayudas que desde aquí al 2018 se presten a la producción será para aquellas empresas que planteen un plan de cierres. Y eso significará la desaparición del sector. Nosotros no aceptamos eso, creemos que el carbón sigue siendo algo estratégico, que tiene que formar parte del mix energético y por lo tanto que hay que defenderlo y conseguir un marco de ayudas estable a la producción de carbón que vaya más allá, que no tenga fecha de caducidad, que vaya más allá del 2018. Me va a permitir dos cuestiones que pueden ser quizá vistas como críticas, ya que he hablado de la gestión de algunas de las cosas que quedan por hacer en Asturias. Por ejemplo, en algún momento se les acusa a ustedes, y esa es la pregunta, si se sienten responsables de la política del Partido Socialista, puesto que gobernaron en coalición o en pacto con el Partido Socialista en la región. Nosotros no nos sentimos en absoluto responsables de lo que hizo el Partido Socialista en el gobierno de la nación. Fuimos oposición al gobierno del Partido Socialista en el Congreso, en las Cortes, pero también aquí. También desde Asturias, también desde las iniciativas en la Junta General del Principado que cuestionaron las decisiones del Partido Socialista en Madrid y que en alguna ocasión salieron adelante pues con los votos en contra de nuestros socios de gobierno y eso pues generó tensiones, lógicamente, ¿no? Y de lo que hicieron aquí, pues somos responsables de una parte, no de todo. Somos responsables de lo que desde nuestras consejerías se hizo. Somos responsables de haber condicionado, siempre defendiendo y por lo tanto respaldando el mantenimiento de la inversión en sanidad y en educación como algo necesario e imprescindible. Y en otras materias, pues discrepamos dentro del gobierno y en ocasiones a través de los medios de comunicación, pues trascendieron esas discrepancias. Y además yo creo que los ciudadanos en mayo hicieron algo muy difícil, que fue a la hora de evaluar la tarea del gobierno compartido, castigaron al Partido Socialista y fueron capaces de diferenciar y de alguna manera de salvar a Izquierda Unida y por eso nosotros no solamente mantuvimos nuestro respaldo, sino que incrementamos nuestro respaldo, mantuvimos los 4 diputados, pero tuvimos más votos porcentual y en números absolutos que 4 años antes. Y por cierto, para estas próximas elecciones, no sé si creen las encuestas que ya se están conociendo. Nosotros vamos con mucha confianza a estas
elecciones. Vamos con mucha confianza a estas elecciones, bueno, aparte de las encuestas que dan que Izquierda Unida avanza en el conjunto del Estado y también aquí en Asturias, porque creo que podemos concurrir ante el electorado como el único referente auténtico de quienes se oponen a estas políticas de sumisión a las exigencias de los mercados y de los especuladores, que además hemos mantenido una posición firme frente a esas políticas desde el primer momento y hemos expresado esa oposición tanto en la calle, en la movilización, como desde nuestras responsabilidades institucionales. Es cierto que bueno, por comparar, ¿no? Mientras el gobierno del presidente Zapatero realizaba ajustes que afectaban de forma directa ya al estado de bienestar, nosotros desde dentro del gobierno de Asturias fuimos capaces de marcar o de condicionar una política que chocaba, que confrontaba con esas exigencias de recorte del estado de bienestar. Y hemos logrado pues mantener unos niveles del compromiso de solidaridad con el conjunto de la sociedad, yo creo que muy elevados. No es casual que cuando en estos días de atrás se publican estudios sobre cómo está afectando la crisis a los niveles de pobreza, de empobrecimiento en el conjunto del Estado, pues Asturias sea una de las comunidades autónomas que tiene un porcentaje de personas en situación de pobreza más bajo del conjunto del Estado. La mitad prácticamente que el conjunto, que la media del Estado, y creo que únicamente el País Vasco tiene un nivel de pobreza por debajo de Asturias. ¿Por qué? Porque aquí hubo un esfuerzo claro, que es el salario social, que hay que defender con uñas y dientes, más ahora cuando los datos nos dicen que el 40% de los parados que hay en Asturias ya no perciben ningún tipo de subsidio o prestación. ¿Teme que la gente piense que votar Izquierda Unida es votar al PSOE? Pues si se dan las condiciones en un futuro y hay una mayoría entre ambos suficiente, supondría la reedición de ese pacto de gobierno. ¿Teme que eso les pueda perjudicar o no? Bueno, primero, nada está garantizado en esta vida. Yo, el único compromiso que tengo es que si podemos evitar que gobierne la derecha, que ha demostrado en Asturias su incapacidad en dos ocasiones, en el 97 y ahora otra vez. Yo creo que la derecha no se cree que pueda gobernar Asturias. Y como no se cree que pueda gobernar Asturias, pues incluso cuando le toca la lotería y consigue un resultado electoral que le permitiría gobernar Asturias, le entra el miedo escénico, el pánico, y inmediatamente busca una excusa para no gobernar. Y se rompió en el 97, se volvió a romper ahora. Nuestro compromiso es que, obviamente, frente a ese desastre, nosotros haremos todo lo posible, con la fuerza que nos den los ciudadanos, para que no se vuelva a producir la posibilidad de que la derecha gobierne. A partir de ahí, ningún compromiso previo tenemos. Nosotros, como he dicho respondiendo a una pregunta con anterioridad, nos declaramos insumisos frente a esos ajustes, frente a esos recortes, frente a ese encorsetamiento del déficit. Por lo tanto, no podríamos compartir ninguna opción de gobierno con alguien que entrara en ese juego, que asumiera ese juego. Con ese déficit, esos recortes, no sé qué proponen ustedes en sanidad, y la pregunta es también si peligra realmente la sanidad, que se lleva, creo que el 60 o el 70% de los recursos que se destinan, ¿no? No, sanidad se lleva prácticamente el 38, 39, 40% del presupuesto de la comunidad autónoma. Hay un riesgo, que es que la estrategia de la política económica plantea que hay que abrir nuevos nichos de negocio en la iniciativa privada. Y la sanidad, pues es uno de esos apetecidos y apetecibles nichos. Basta con ver las decisiones que el gobierno de Convergencia y Unió en Cataluña está adoptando, las de Esperanza Aguirre en Madrid, que pasan por ir reduciendo el ámbito de la sanidad pública y buscando conciertos con la sanidad privada. Asturias ha sido una comunidad autónoma que ha priorizado la sanidad pública y que ha realizado importantes esfuerzos en inversión y también en la configuración de unos profesionales de la sanidad muy cualificados y muy respetados.
Por eso los ciudadanos, cuando se hacen esos estudios sociológicos de valoración de la sanidad en Asturias, siempre han dicho que estaban más contentos que en la mayoría de las comunidades autónomas, que aprobaban con nota además de notable la sanidad asturiana. Con los ajustes y los recortes eso entra en riesgo. Y nosotros decimos que es imprescindible, como una parte fundamental de ese estado de bienestar que hemos ido construyendo con el sacrificio de varias generaciones y entre todos, la sanidad es clave y que por lo tanto tiene que seguir siendo una prioridad. ¿Es incompatible eso con mejorar la gestión? Pues no, es posible conseguir gastar menos en el gasto farmacéutico. Pues hay medidas y algunas se están apuntando, no ahora ya, en Asturias hace ya tiempo, en relación con sustituir algunos medicamentos específicos por genéricos que pueden ayudar a reducir el coste sanitario, pero siendo conscientes de que los márgenes son pequeños y que incluso algunas reducciones van a ir acompañadas con que otras áreas necesiten más dinero, necesiten por lo tanto un incremento en los recursos que se les dedica. ¿Abandona Izquierda Unida en cierta medida su apoyo a las costumbres, a la lingua asturiana, después de ese divorcio con Bloque por Asturias o no? Nosotros teníamos ese compromiso antes de la coalición, que no matrimonio, con el Bloque por Asturias. No recuerdo cuándo fue, pero yo calculo que debieron de pasar ya 12 años desde aquella asamblea en la que el documento de conclusiones de Izquierda Unida tenía como lema Asturias construyendo país, o haciendo país. Y ese compromiso que entonces se concretó, lo hemos ido desarrollando, sosteniendo y manteniendo. Nosotros, para ser asturianistas, no necesitamos al Bloque, lo éramos ya antes y lo seguimos siendo en este momento, y tenemos voto asturianista. Una parte de nuestro electorado es un electorado asturianista. Seguimos defendiendo la oficialidad de la lingua sin ninguna duda. Por último, hablamos de educación, si le parece, que es lo que proponen, aparte de que en la educación efectivamente también está esa enseñanza a los nenos de la lengua, ¿no? Una de las reivindicaciones pendientes, y que además pues no se entiende muy bien porque no sale adelante, es la del reconocimiento de la especialidad de asturiano para los docentes. La educación es clave, y es clave la educación pública, es clave la educación laica, es clave la educación que responda a las necesidades de la sociedad y la educación para todos. Vivimos unos tiempos en los que la derecha gobernante introduce conceptos y criterios que a primera vista pueden sonar bien, pero que son auténticas cargas de profundidad contra la enseñanza pública. Conceptos como la enseñanza de la excelencia, que lo que significa es segregar a los chavales entre los más destacados, que irán por un lado, y los menos destacados, que irán por el otro. Es dualizar ya la sociedad desde el primer momento. Mientras que una de las funciones fundamentales de la enseñanza es precisamente la integración, y por lo tanto el asentar las posibilidades de la igualdad de oportunidades, la derecha empieza a corregir, a evitar eso cada vez a edades más cortas, ¿no? Por lo tanto, nosotros discrepamos de todos esos planteamientos, como discrepamos de que bajo otro concepto que suena muy bien, la libertad de elección de centro, en el fondo lo que se busca es potenciar a la enseñanza concertada y crear dos niveles: el nivel de una enseñanza pública que tiene que asumir todos los aspectos que tienen más dificultad en la formación, chavales con problemas, inmigrantes, y otra enseñanza que va a contar con mejor imagen, que además va a poder obtener beneficios porque los costes de impartirlas no están incrementados como consecuencia de tener que afrontar esas dificultades. Ese es el modelo que en Madrid desarrolló Esperanza Aguirre, y el que nos planteó su discurso de investidura Francisco Álvarez Cascos. Por último, siempre le pedimos a nuestros invitados ese último minuto que nos den razones para votar a su partido, en este caso a Izquierda Unida. Yo creo que las razones para votar a Izquierda Unida en este momento están sobre todo
en las amenazas que hay. La sociedad necesita voces, fuerzas políticas capaces de dialogar, y nosotros tenemos un diálogo constante con los agentes sociales, con las organizaciones sindicales, que son nuestros aliados, y de configurar plataformas de resistencia y de rebeldía frente a todo esto que se nos viene encima y que pretende arrollarnos. Alguien que se oponga a que la salida de esta crisis debe de ser que una parte, al quien cuantifican el 20%, de la participación en la riqueza del Producto Interior Bruto que tienen los trabajadores y las clases medias, la mayoría de la sociedad, pase a manos de los grupos empresariales, de los grupos financieros privilegiados hasta ahora. La única fuerza política que se compromete y que se resiste frente a eso es Izquierda Unida. Muchas gracias, Jesús Iglesias, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Principado. Gracias. Y a ustedes, como siempre, también agradecerles que hayan estado con nosotros. Hemos procurado una vez más hacerles llegar hasta sus hogares las propuestas que presentan estas diferentes 18 candidaturas, en el caso de la circunscripción central, que se presentan a esas elecciones del 25 de marzo. Esperemos haberlo conseguido y muchas gracias una vez más por su confianza.